Gracias, Freddy. Un gusto de estar acá con usted, por fin. Sí, Eh, y así fue como le pregunté o no. sí, en esta última campaña fui el responsable económico. Supe que había sido propuesto para esa posición, que era solamente, iba a durar muy poco tiempo hasta que termine la misma campaña. Eh, Ventajosamente todo salió bien. No tuvimos absolutamente ningún tipo de observación por parte del Consejo Nacional Electoral. Me parece que fue un buen grupo, un buen equipo que también un poco arañando se pudo coordinar muchas de las situaciones que se debían coordinar. Y recién se emitió una resolución del Consejo Nacional Electoral en donde se dejó sin efecto una observación que tampoco no era muy importante, pero que tenía que ver con el tema de las redes sociales. Ya, Dani, y esto ya pasó. Pasó ese encargo, pero pasó también por Creo. ¿Quedó Bueno, atrás eso? yo no soy afiliado a Creo, Ya, claro. sin embargo, mi intención, en principio, lógicamente, buscar que llegue a la asamblea mi socio Byron Maldonado, y lógicamente, pues que también llegue el actual presidente de la República. La idea siempre fue esa, buscar esos cambios que la ciudadanía lo anhela, y pensamos Claro. que por esa línea se podía iniciar, por lo menos, ¿no? Claro, cuando Dani dice mi socio, Byron Maldonado, que es el actual asambleísta, en efecto eran socios de la compañía Quipus. Somos. Claro, son. Bueno, pero él está en la asamblea y posiblemente ya no ejerce tampoco. No, ejercer no lo está Ejercer no. haciendo, sí, está prohibido. La sociedad se mantiene. La sociedad se mantiene. Ya, muy bien, muy bien. El ejercicio ya no. Tampoco tiene tiempo el asambleísta. No. Pero desde ahí vino usted haciendo ciertas observaciones también a la dirigencia, creo. Usted podría ser uno de los primeros que empezó con puntualizaciones. ¿Por qué? ¿Qué era lo que advertía ahí? Bueno, realmente cuando uno está en campañas, uno puede observar cuáles son las personas que realmente trabajan para la misma, cuáles son las personas que también requieren un puesto público, es verdad. Muchas personas se meten con esa intención y no es un tema que uno deba de ocultarlo. Es una aspiración. Es una aspiración, me parece que razonable. Sin embargo, cuando ya el presidente de la República asumió sus funciones y de alguna forma se le dio un poder casi omnímodo al actual prefecto, también presidente pues, del movimiento, la situación se comenzó a desbocar, pues se hablaba de que no habían los acercamientos o no permitían desde Quito los acercamientos respectivos, que no se permitía que desde Loja se acepten nombres o se entreguen ternas, que eso es lo normal, muchos hablarán inclusive de posibles delitos por esos acercamientos. Sin embargo, se hacían supuestamente recomendaciones de nombres de personas que podían ocupar ciertas posiciones. Sin embargo, no se veía eso. Por ahí se mantuvieron ciertas personas que pertenecían a otros movimientos y que era muy evidente. Se nombraron a otras que se notaba más cierta amistad para con el presidente que de alguna forma identificados con el movimiento. Y es verdad, yo fui uno de los primeros que comenzó, por lo menos en los grupos de WhatsApp, bueno, estaba en uno, que era el de profesionales creo, en donde de alguna forma me manifesté y solicitaba que se pronuncien la parte de los directivos, ¿no es cierto?, del movimiento y den razón de por qué esos nombramientos, cuando habían personas valiosas realmente en el movimiento, sobre todo en el tema de salud y de educación. No entendía realmente por qué no se consideraba, por lo menos no había una terna de personas que habían influyentes realmente dentro del movimiento, personas académicamente preparadas, no sé si por lo menos políticamente conocidas, pero que podían hacer un buen papel en esas posiciones. Y de hecho usted lo hacía asumiendo de que nunca tuvo aspiraciones usted de ocupar un cargo, nunca jamás. Para nada. Usted más bien lo dice porque
usted estaba libre de esa aspiración. Exactamente. Es más, en algún momento se me consultó del tema, pero yo aclaré que esa no era mi intención. Exacto, sí, porque la gente, cuando alguien si tiene, dice, este está atrás de un cargo, este quiere que lo... Y conociéndolo como lo conocía, sabiendo lo que... Yo sabía que eso nunca existía en usted, ni la más mínima aspiración de ocupar un cargo público. Claro, alguien se me acercó y me decía, Dani, pero ¿por qué haces esos comentarios? Le digo, porque es la verdad. O sea, no es posible de que el movimiento o esos grupos, por lo menos a los que me pertenecían, se queden callados. La idea aquí es que buscamos cambios, obviamente es también hacer conocer nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras propuestas, pero si nos quedamos callados, la situación va a continuar igual. Se me mandó a decir que no sería oportuno de que me manifieste, que no sería oportuno de que lo diga, que lo hagamos a lo interno, pero ¿qué más interno que el grupo de WhatsApp del mismo movimiento, ¿no? En donde no se estaba hablando nada malo, sino que simplemente se hacía conocer el criterio y obviamente como simpatizante del movimiento pues se buscaban respuestas que a ese momento eran oportunas. Pues lógicamente el granito de arena que uno lo puso para que se llegase a la asamblea y se llegue a la presidencia, era lógico, ¿no es cierto?, buscar esas respuestas. Ahora, en algún momento, ¿usted advirtió el derrumbe de Creo que podía llegar a estos niveles o...? Cuando alguien se cree, como digo, con poderes supremos, superiores, plenipotenciarios, evidentemente que en algún momento va a haber un resquebrajamiento, ¿no es cierto?, de ese organismo, de ese ente, de esa agrupación. Pues todo el mundo tenemos de alguna forma cierta paciencia y en algún momento se la pierde. Y eso fue lo que sucedió. La gente se ha cansado de que se manejen las formas solamente en base a la decisión de una persona, porque si bien es cierto hay un directorio, hay secretarios, vicepresidentes, vocales supuestamente dentro del movimiento, pero las decisiones, como todo el mundo sabe, solamente venían de una persona. Entonces, hablar de una democracia en sí, de un lugar en donde uno llega y lo que busca precisamente son esos cambios tan anhelados a los cuales uno también los quiere, evidentemente pues la gente va a buscar ese cambio a lo interno. Ya he observado, inclusive aquí en este medio de comunicación, que varias personas que también se encuentran de alguna forma con acercamientos al movimiento se han pronunciado sobre esto, ¿no? Es lamentable de que las personas que están en este directorio se vuelvan hasta ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué cree que se producen esas actitudes? Bueno, primero porque de alguna forma hay intereses. ¿Cómo me puedo pronunciar yo públicamente inclusive, o por lo menos a lo interno, no sé si lo harían, en contra de las decisiones del presidente, si tengo a mi esposa trabajando en el gobierno provincial, por ejemplo? Mi pronunciamiento evidentemente va a ser demasiado delicado, no va a ser con la transparencia que uno querría escucharlo, porque podría darse la salida de mi esposa, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Sí, solo es un ejemplo. Entonces, esos chantajes que en principio se crean intencionalmente o no, lógicamente buscan acallar también las voces de ciertas personas que podrían tener de alguna forma cierta influencia o por lo menos podría escucharlo el máximo dirigente provincial. Entonces la idea, si es que no había un pronunciamiento desde ese órgano, la idea es hacerlo desde otros órganos. Yo lo he hecho a lo interno, lo hice, decidí salir, realmente me cansé, ya no tengo la paciencia suficiente como para ver tanto engaño tan descarado, creo que es la palabra, y decidí salir. Esa situación ya me estaba haciendo mal hasta mi organismo. Y, o sea, ¿usted cree que toda esa intransigencia abonó para que vaya produciéndose un deterioro? Estaban minándolo al partido a tal punto que, permeándolo, a tal punto que se perforó del todo, ¿no? Realmente
me cuesta pensar que no sea hasta intencional esa situación. ¿Por qué cree usted eso? Porque no puedo creer de que no hayan personas que se hayan manifestado, que yo mismo, como presidente de Creo, no me siente a pensar en un futuro, ¿no? Si bien es cierto, ya se tenía claro de que, aunque existan las intenciones, ¿no es cierto?, de volver a pronunciarse con la intención de ser nuevamente candidato a una posición, ya se hicieron los análisis respectivos, los estudios, y se pudo verificar de que era imposible o que era muy peleada la posibilidad de que vuelva a ser candidato, por lo menos aquí en Loja, y hablo para la alcaldía. Usted está diciendo que eso era un indicador. Ese era un indicador. De que las cosas se manejaron mal, se estuvo mal en todo y que de pronto usted u otros compañeros habían tenido razón en las observaciones puntuales. Efectivamente. Bueno, y este tema pues lógicamente comenzó a salir, ¿no es cierto?, hacia las afueras del movimiento. La gente no es tonta, la gente se da cuenta quién es en realidad la persona que maneja un determinado movimiento, un determinado partido, y cómo lo está haciendo, cuáles son los intereses en realidad que se persiguen tras el hecho de sugerir a una persona o de mencionarla para que ocupe un determinado puesto. Eso lógicamente cansó a la gente. No sé si decirlo que está destruido el movimiento, Creo, en Loja, pero por lo menos en cuidados intensivos sí está. Habrán muy pocas personas que quieran dar su nombre, prestar su nombre para una determinada candidatura, que aparte de la situación misma del gobierno, que obviamente genera desgaste, está el plus, que es la lamentable situación del movimiento en la provincia, ¿no? Entonces, yo lo veo muy complicado de que alguien quiera prestar su nombre. Por ahí ya supe inclusive de que hay personas que, si bien se identificaban y ocupaban cargos estelares dentro de la administración pública en Loja, hoy o mañana ya hasta van a anunciar candidaturas, pero en otros movimientos o en otros partidos. A ver. Y lo digo claramente, ¿no? ¿Está hablando en serio usted? Sí, me enteré de que el exgobernador va a ser candidato a prefecto, pero obviamente, y dadas las circunstancias, no sería por Creo. Entonces, que aparte de eso, al margen de su situación, al margen de cómo se desempeñó, que realmente pienso que no lo hizo mal, pero la forma como salió, realmente no estoy de acuerdo. Ese es otro indicador de que más bien algo hizo mal. Seguramente. Para el gobierno. Seguramente, sin embargo. Porque para usted, para mí, posiblemente estaba bien. Claro. Pero el gobierno tiene otras formas de analizarlo. De evaluar. Sí, sin embargo, es necesario también decirlo de que, no sé si usted lo recuerda, Freddy, pero por lo menos desde que tengo uso de razón, no recuerdo cuándo fue la última vez que se destituyó a un gobernador. Ah, sí, muy buen dato histórico, referente, efectivamente. Y por lo menos de lo que se veía, les han dado la oportunidad a que renuncien. Exactamente. Y por lo menos de lo que se veía, había una buena relación hasta personal con el presidente de la República. Demasiado. Que costaba una llamada de 10, 15 segundos. Me presionan, me piden tu renuncia, eso es todo, ¿no? Claro. Pero también la situación o esa bronca interna que fue pública, ¿no es cierto?, de alguna manera también como que cansó en Quito, y por eso se ve también que hay la bronca interna se refiere usted a la del asambleísta sí, con el prefecto, que fue en esa reunión de Zoom y que a la final fue pública, todo el mundo la llegó a conocer y se vio inclusive la intención evidente de hacerlo quedar mal, obviamente al asambleísta, haciendo pensar de que estaba moviéndose en Quito y que estaba poniendo a su gente, ¿no es cierto?, en determinados puestos políticos, pero ya. fue evidente que esa fue la intención. Claro. Muchas personas coincidimos con eso. Solo esta llamada, por favor. Claro. Doctor, porque me está llamando a mi teléfono personal. Buenos días, le escuchamos, adelante.
¿Refiere usted a la de las... A ver, vuelva a marcar, por favor. Vuelva a marcar. Me demoré. Estaba el doctor Vicente Flores Torres en la línea. Entonces, ¿Sí? Vuelva a marcar, doctor. No, salimos, no hay ningún inconveniente. Sin lugar a dudas que el doctor Vicente Flores en un momento se pronunció públicamente varias veces. Yo lo escuché en muchos medios de comunicación. Pero en principio pues no lo hacía con la frontalidad que debía hacerlo, oportunamente. Ya últimamente la verdad que lo he visto pronunciarse como corresponde. Nadie hubiese imaginado en el mismo prefecto que el doctor también Flores lo iba a censurar, alguna cosa de esas. Bueno, era lo que correspondía, y eso es lo que corresponde. Realmente alguien que se quede callado y que haya pertenecido o pertenezca al movimiento, se quede callado es con la intención todavía de ver qué es lo que puede recoger, ¿no es cierto?, de las cenizas. Claro, ¿usted cree que o sea, ya no, sería redundar, preguntarle qué cree usted que fue lo que estalló para que todo el mundo se le haya abierto al director provincial de Creo? ¿Qué hizo? ¿Qué fue tanto? Bueno, lo ha venido diciendo usted toda la entrevista, pero supongo que debe haber alguna cosa por ahí. Buenos días. La persona que está en la línea 725-400. ¿Cómo está, doctor Freddy? Buenos días. Le saluda Vicente Flores. Yo pienso de que hay que hacer un análisis más profundo y no solamente señalar algún tema solamente de la dirección de Creo. Yo creo que el momento que ganó el señor Guillermo Lasso, pensaron que el triunfo de él era para disfrutar del poder una sola familia, un grupo pequeñito de Creo, y bueno, y a los demás que apoyaron en la campaña, a ellos no había que tomarlos en cuenta, sino más bien cansarlos, despreciarlos, ofenderlos y hasta andar en chismes y cuentos. Y marginarlos, quiere decir usted. Y marginarlos, porque eso pasó. Yo creo que hubieron mucha gente que apoyó, pero en verdad solamente se veía que a través de una sola persona se ponía o tramitaba los cargos que había. Se dice que ha ingresado más de 600 personas a la administración pública y a los grupos de independientes, de gente que se ha apoyado. Yo incluso no me creo tan independiente porque yo apoyé a Creo desde el 2002 y a mí, como siempre lo he dicho, un carné no me hace ser afiliado o no ser afiliado. O sea, simplemente cuando se trabaja de una manera fuerte y se dedica todo el tiempo y toda la capacidad, no se necesita un carné. Si no, preguntémosles incluso si a los que están disfrutando del poder, algunos si son afiliados o no. Entonces, ese es el tema, y hay un malestar en toda la provincia porque hay que decirlo claramente, simplemente se ha dado trabajo de jefaturas políticas, tenencias políticas, a personas que no fueron del movimiento, creo que no trabajaron. Entonces, incluso ese es el tema, ese es el malestar que hay en toda la provincia, porque si se diera, claro, no es para todos, pero si se diera, por ejemplo, una jefatura política a una persona que en verdad trabajó por el movimiento, creo, no hubiera ningún problema. Entonces, estas son las situaciones que hay que analizarlas. Yo creo que es el momento, porque yo, créame, que me creo parte del movimiento Creo, son más de 10 años que militado en el movimiento Creo. Hay personas que en verdad ya creo que tienen que estar cerrados, tienen que estar a un lado y que cojan ya nuevas personas, porque allí hay una dirigencia también que está secuestrada, como decía el señor, no sé quién estará yo recién estoy en muy bien, es el abogado Danisa, y no obstante, recién lo sintoniza y sale al... Exactamente, muy bien. Decía que por ejemplo, ya hay personas que están en el directorio, los que son empleados allí del Consejo Provincial, los que tienen cargos públicos, y a esas mismas personas pues andan pidiéndole que no renuncien, que se queden allí, porque han seguido, créanme, han estado en el poder, yo creo que todo el tiempo, han diputado del Consejo Provincial, ahora están fuera de la administración pública. Entonces son personas que pues no tendrían ninguna capacidad para analizar o para actuar de una manera libre.
Gracias. Este tema yo creo que es el momento de que eso se oxigene y que de verdad, porque el gobierno en definitiva necesita apoyo, necesita que el partido esté unido, ¿no? Yo siempre he llamado a mi estimado doctor y ciudadanía a la unidad en el movimiento, creo, pero cuando veo cosas injustas, cuando veo incluso que se quiere perjudicar a una persona alevemente, eso no se puede uno soportar ni se lo puede aceptar. Esto está muy claro, entonces yo creo que hay que seguir trabajando, la gente que quiera unirse del movimiento, creo, de los independientes, gente que votó por Guillermo Lazo, y de esta manera el movimiento, creo, va a volver a renacer y va a lograr, si es posible, sacar candidaturas y ganar las elecciones. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Dani, retomemos el diálogo, el diálogo. Usted, decíamos que fue sistemático el proceso para llegar a este punto. Efectivamente, lo peor es de que de alguna forma, es como que de alguna forma algo contradictorio, ¿no? Que el presidente de un movimiento, que la idea es de que lo haga crecer, de que obviamente se busque gente nueva, rostros nuevos que de alguna manera pudiesen salir a la palestra, pues, y ocupar dignidades de elección popular. Sin embargo, lo único que se ha visto es egoísmo, y es verdad lo que dice el doctor Flores, un grupo, unos 4 o 5 personas que manejaban a la derecha del señor presidente, y el presidente del partido. Del presidente del partido. Provincial, lo digo con claridad. Y decidían quiénes eran las personas, no sé con qué análisis realmente, eran las personas que debían ocupar esos cargos públicos. Entonces, esa situación no es que era un tema que no se lo podía observar, era evidente, muchas personas lo comentaban. Es más, aparentemente hay ciertas pruebas que no las tengo yo, que estoy en búsqueda de las mismas, en donde se podría decir que ciertos cargos públicos no fueron tan bien analizados, sino que hubieron intereses de por medio. Entonces, yo lo escuché al audio, pero no me puedo pronunciar todavía sobre el mismo porque no lo tengo en mis manos. Pero intereses económicos. Económicos. Así es. Usted está diciendo que se vendieron puestos. Estoy diciendo de que se mencionaba algo en el audio. Es necesario hacer una pericia del mismo para determinar cuáles son las personas que estaban en esa conversación. La conversación se hablaba de una especie de cotización Sí. Hay esa grabación, esta persona que la tiene en sus manos. ¿Todo eso cree que el presidente llegó, o sea, el gobierno llegaron a enterarse de todo lo que no conozco si por eso creo, estoy diciéndole yo también, de que seguramente todo esto llegó a oídos del presidente y sabe quiénes estaban manejando todo en Loja. Posiblemente. Lo que conozco es de que definitivamente en Quito están cansadas de esta administración. Todavía se sigue pujando para mantenerse o para cambiar a otra persona allegada evidentemente al presidente. Sin embargo, como se podrá ir observando, precisamente las personas que están allegadas al presidente de Creo en Loja, o que estuvieron allegadas en su momento, poco a poco van saliendo. No sé si es una coincidencia. Claro, lo del subsecretario de Obras Públicas es muy parecido a lo del gobernador de Loja, es un fenómeno ahí. No se posesionaba, no se sentaba el ministro y ya lo cancelaron. Sí, por ahí escuché que aparentemente iría de asesor de la presidencia, no entiendo por dónde sea el vínculo, no, la verdad no lo puedo establecer. Seguramente hay algún familiar o algo que tal vez pueda hacer el nexo. Entonces no se van de Creo. No conozco tampoco eso, no he conversado con esa persona. Sin embargo, de eso... porque del Partido de la Revolución Ciudadana ya se fueron a Creo. Y esa es la verdad. Sí, es verdad. Eso es verdad. Que bueno. Como el presidente tiene buen ojo para escoger a esa militancia, no sería nada raro. Sí, esperemos que ya se hagan públicos esos audios, como le digo. Sí, pero ahí en cambio me deja una inquietud, ¿no? Si fuera así, para promocionar, para propulsar,
¿Por qué una cancelación? No se cancela a una persona que se va a promover. Sí, no, la verdad tampoco lo veo yo tan real, Claro. esa situación. Claro. No lo veo No, pues, procedente, no. claro, no se los cancelaría. Y son ellos los que van a hacer una especie de desagravio al gobernador el día de mañana. Y no sé cómo lo ve usted. Bueno, es oportuno, considerando de que también en estos días se piensa hacer el anuncio de la candidatura. De alguna forma también se quería medir cuál fue el acercamiento del exgobernador para con la ciudadanía. Si se lograron... Es que no es con la ciudadanía, es con puro empleado. Incluso hay empleados, nos han comentado, directo, que tienen que están en una disyuntiva, que pueden dar los $10, que no es mucho, son $10 los que hay que aportar, pero más grave es asistir o no asistir, porque luego si se van de Creo, entonces ¿cómo quedan ellos en los cargos públicos? Porque o están con el gobierno o están con el nuevo movimiento, y eso es un dilema. Sí, la verdad es complicado porque la gente necesita trabajar, muchos de los que están Para obviamente que en la vea usted. administración pública. Me parece que la idea era medir, ¿no es cierto? Esa es la idea, en realidad. Medir cuáles son las personas que de alguna manera ¿Cuáles son los leales? son los leales, Ajá. sí, esa es la idea, ver los leales y los desleales. Pero Es que ahí no se puede ver mucho porque le estoy diciendo, la lealtad es un desprendimiento espontáneo. que venía con la renuncia, Pero en evidentemente. cambio aquí no, porque tienen miedo. O sea, van por miedo, van por temor, van. Y si ahora, ¿voy o no voy? Porque si no voy, ¿qué me dirá el presidente del partido? Que a su vez también ya renunció, pero que no sé, qué complicado que lo volvieron, ¿no? Sí, y a la final estamos hablando de que es un movimiento que está acéfalo. Tenemos y no tenemos, ¿no es O cierto? sea, acéfalo, claro. Pero, Y si es que existe el presidente, todavía en funciones no se ha pronunciado. No se pronunció apoyando al gobierno de la forma que debía realizarse. efectivamente, esa parte sí la notamos aquí y se lo hicimos ver. Hubo un sepulcral silencio del mismo gobernador incluso. No hubo ya, desde ahí no hubo ninguna actividad, ningún pronunciamiento, que no cuesta mucho, no cuesta. Nosotros nos la jugábamos aquí por la democracia. Y la gente decía, lacista, que están... No, ya vemos, estamos criticándolo al gobierno, cómo ha puesto un poco de gente ahora, un ministro de Finanzas que paga $36, no, que la gente... obnubilada por el odio a veces, por el fanatismo, cree que todo el mundo somos del gobierno, o sea, si uno dice una palabra, este es del gobierno. Uno no puede reconocer algo que está bien o denostar algo que está mal, pues no puntualizarlo. No. Si lo puntualiza que está mal, es enemigo. Y si reconoce, es amigo. Esa es cuando no hay una madurez en la democracia, Dani, entiende usted que es bien... formado también. Yo creo que la idea aquí es ser críticos, a lo interno y a lo externo. Y obviamente guardando también las composturas, sin lugar a dudas. Pero no se trata de que una persona porque opina y de alguna forma esa opinión es contraria a la uno, a la propia, no quiere decir que en realidad está apoyando o a un partido o a otro, ¿no? La idea más bien es buscar que en realidad este presidente termine obviamente su gobierno, lo haga en calma, al margen de todos los problemas que se le están generando de los supuestos amigos que en su momento apoyaron, ¿no? Ahora se habla inclusive hasta de gobiernos federales, después Sí. de que se ha generado el caos por parte de ciertos dirigentes políticos. Y entonces son contradicciones que se observan, no podemos dejarlas de comentar. Cómo generar ahora o cómo buscar gobiernos paralelos al Ecuador o dentro del país, hablando de federalismo, cuando yo mismo provoqué, ¿no es cierto?, ese caos, yo mismo lo apoyé. Ahora, Dani, vamos a terminar un poco la entrevista con algunos mensajes, pero sí quisiera hacer una pregunta que... Usted es como de una nueva casta, de una nueva promoción de profesionales, de actores políticos que deben actuar como
actuaba usted, es decir, sin favor, sin temor. Porque no le entiendo nunca al joven, al profesional, nunca le entenderé cuando se prepara en la academia, cuando revisa la literatura, cuando aprende más y sigue guardado en el cajón. No, nunca los entendí eso. De ahí que tenemos la repetición de los políticos o de lo que en Loja hemos llamado el cacicazgo. Pues justamente porque gente como usted, muchos pero infinitos jóvenes, hombres y mujeres, han tenido recelo. Usted como que rompió ese estereotipo desde el primer día, empezó a criticar casa adentro y que obviamente trascendió. ¿Por qué? Eso le digo, ¿es así como se debería actuar o fue solo un tema muy puntual? Bueno, yo creo que hay que ser frontales. En la vida hay que dejar de alguna forma esos intereses que hasta podrían confundirse con hipocresía. O el miedo. Sí, también hay miedo, evidentemente. Hay el interés. Hay personas que evidentemente cuando llegan a un movimiento solamente con el interés de ocupar un cargo público, se va a quedar callado y va a aceptar absolutamente todas las decisiones del cacique. Entonces, la idea aquí es pronunciarse, ¿no es cierto? Hacer conocer. Romper esos estereotipos. Romper ese silencio que de alguna forma lo ha generado esa autoridad. Romper los estereotipos, como usted dice. Ahora, hay otro tema también que es interesante también analizarlo, ¿no? Muchas personas han decidido no entrar en el mundo, ¿no es cierto?, de la política, por lo menos acá en la provincia, sobre todo por la forma como se lo lleva. Acuérdese que aquí, y ya se la conoce a la política como a la ramera borracha, ¿no es cierto? La ramera borracha, porque aparte de que está subida, ¿no es cierto?, no sabe lo que hace por el licor. Obviamente pues recibe los precios, los valores por hacer o por decir cosas, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa analogía entre la política y la ramera borracha, que a la final... Con whisky chino capaz que se borrachó, incluso sí, de sus falsetas. Inclusive de sus falsetas. Claro. Pero esa analogía realmente es lo que muchas personas hemos analizado y vemos en dónde nos vamos a meter. ¿A qué costo, no es cierto? Porque realmente está el nombre de uno bien ganado, el de la familia, cuidar precisamente eso, para que luego en algún momento se hable de verdades o de mentiras sobre las actuaciones que uno realiza a lo interno de un partido político o ya dentro de la administración pública. Entonces, esa creo que es uno de los límites o las fronteras que las personas no las pasan por temor precisamente a embarrarse. Ahora, Dani, perdónen la interrupción porque el tiempo. ¿Por qué también hay temor a corregir? Porque también es un temor, porque la gente lo ve como intransigencia, como prepotencia, ¿ah? como impotencia de reconocer un error. ¿Por qué los políticos, y ahora sí voy a hablar con nombres, así como más puntual, ¿por qué cree usted que el presidente del partido en su momento no reconoció y dijo, oye, todo el mundo se me está yendo encima, estamos haciendo malas cosas? A ver. Vamos conversando con todos y hablemos como caballeros o como lo que somos, decía Cantinflas. Entonces, llamar a todo el mundo. Pero ¿por qué esa intransigencia y por qué arma otro partido? Arma otro movimiento, me voy, me cierro las puertas y me voy. Y así ha proliferado los movimientos en Loja, solo con base a puro resentimiento personal. Y se han ido y han fracasado, otros han triunfado, pero han desprestigiado la política. Yo creo que el poder en exceso enceguece, obnubila la mente. Y sobre todo elimina esa mínima posibilidad de empatía. Entonces se pierde realmente, ¿no? Uno cree que está haciendo bien porque las decide uno. O sea, tal como usted decía, tal como el borracho, que el borracho se va y conduce el carro y yo estoy en buen estado y más allá y se estrella.
Algo así, ya que usted habló Definitivamente. de la ramera. Sí, de la ramera borracha me parece que es el mejor ejemplo a la forma de política que No, se no está le he visto realizando. esta ramera, pero de todas maneras, claro, debe ser como el borracho. El borracho cree que todo está haciendo bien, ¿no? Están borrachos de poder. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Y no falta pues uno o dos personas que le dicen estás haciendo bien, ¿no? Cuando Claro. también se está beneficiando, No, lógicamente, no, de esas decisiones. Claro, si no, ponte otra. Y sigue la borrachera. Exactamente. Es la que le pone la siguiente botella. Claro, claro. Entonces lo Y la siguiente continúa ramera encerrando. también, y la siguiente ramera borracha le ponen ahí, y todo es una miasma ahí, ¿no? Creo que es la mejor analogía en realidad. Para tratar de describir en Sí, creo que realidad a esta esta hora situación. un trago, hablar de borrachera de mañana, está imposible. Si de tarde, de noche no entra, peor a esta hora. Bueno, abogado, le voy a leer, Dani, le voy a leer un par de mensajes, algo lo que más avancemos. Dice este mensaje. Aquí hay algunos mensajes, pero dentro de la lista de aspirantes a prefectura hoy se puede definir la candidatura del ingeniero Mancino en la cena de la reivindicación y rechazo a la decisión del presidente que habrá en el Hotel Victoria. ¿Será por Creo? Otro mensaje dice: el doctor Sá, mientras estuvo en algunos grupos de Creo, hizo varios y muchos comentarios importantes que enriquecieron el diálogo virtual que se salió o alguien lo obligó. Dice otro mensaje: el ingeniero Sá no dice a quién se refiere, dígalo con nombres y apellidos. Es hoy lo de la cena, al rechazo a la decisión del presidente en el Victoria. Hoy ha sido hoy es. Sí, pues yo no sé mucho de eso, a pesar que me enviaron una copia de lo que están invitando, del número de cuenta, todo en el banco, por eso me enteré que era $10. $10 es muy pobre eso. Yo del ex gobernador me molestara, pero $10, demasiado pobre, por lo menos fueran 11. Buenos días, dice a la altura del mercado Cristo Rey, las pitas todos los días se estacionan alrededor. Allá lo vamos a revisar, aquí está la fotografía, está la fotografía aquí de ese montonera de camiones que están ahí. Nunca jamás veo una autoridad de tránsito. Buenos días, dice, muy superficial las declaraciones del doctor Dani y las observaciones. Se debe ser más profundo porque todos los locales de ese cuenta. Una persona que quiere sangre, no es para cualquier persona esas explicaciones también. No lo es. Es una persona que, yo ya lo tengo identificado aquí, siempre hace eso. ¿Por qué no llama a él y dice y se identifica y lo hace más profundo? Siempre le estoy reclamando eso a esta misma persona. Llame usted, pues identifíquese y hágalo más profundo. A ver, nada muy superficial. Otro mensaje dice: buenos días, por denunciar que en la calle Ramón Pita, entre Miguel Refrigerio de Azuay, hay una fuga de agua potable desde el día de ayer. He llamado a Lumapal y no dan solución. Es su ERE, ¿no? Dice este mensaje: ¿cómo no va a perder credibilidad el partido si los que se partieron el lomo en campaña no les pararon bola, a los que estaban en contra les dieron puestos y ahora se les ríen en la cara, a los que sí cabellaron? Dice, uno más. El entrevistado en este momento, que es socio del asambleísta correísta, ahí sí no creo que nunca se lo ha acusado de eso, ¿no? Debe estar contento porque ahora su amigo le podría poner libremente. Bueno, ya cuando veo así ya errores ya crasos, yo mejor evito ya, me cohíbo de seguirlos leyendo, porque deben haber mensajes que aporten, que tengan base de seriedad, de realidad. Pero cuando ya se desvían porque estamos nubilados así también de hoy, ya no hay para qué perder el tiempo. Dani, me da mucho gusto saludarlo. ¿Les deja algún mensaje para estas próximas elecciones? Por ejemplo, gente que deba participar y para que no se diga lo que siempre se dice, que otra vez los mismos, ¿por qué no hay alternabilidad? ¿Por qué cree usted que no hay alternabilidad y con eso nos despedimos? Gracias, Freddy. Bueno, yo creo que el mensaje que podría decir es de que demos oportunidad a nuevas personas.
dejémonos de cacicazgos, porque a la final existen los caciques, pero porque hay personas que las continúan apoyando. Pienso que ya se están viendo algunos rostros, ¿no es cierto?, como para las próximas elecciones, tanto para la prefectura como para la alcaldía. No estoy hablando de que se apoye al movimiento, que de alguna manera sigo siendo simpatizante. Sin embargo, yo creo que hay que apoyar a las personas que estamos seguros que pueden aportar. Y hay muchos. Lo que tenemos que hacer es de alguna forma darle un espaldarazo como para que de una vez ya se lancen a la palestra y puedan hacer obra, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y eliminar de una vez a todas esas personas que le han hecho tanto daño a la provincia. Usted no aspira ni a cargos políticos, ni a cargos públicos, digamos, ni de elección popular, ni de designación. Para nada, mi estimado. Por esta vez. Por lo menos hasta este momento no tengo ese interés. Ya, así quedamos. El abogado Dani Sá en Libre.